te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose. Más allá de lo que vemos, más allá de lo que tocamos, existe un océano infinito donde la conciencia navega libremente. Algunos lo llaman plano astral, otros simplemente el otro lado. En este video hablaremos de las historias documentadas y anécdotas compartidas por los internautas, momentos en los que sintieron cómo su espíritu se desprendía del cuerpo, viajando por paisajes de luz, ciudades imposibles y reencuentros con almas que creían perdidas. Hasta personas que se cree lograron trascender este mundo terrenal que habitamos para permanecer del otro lado. Antes de continuar, una aclaración rápida. Las historias de este video provienen de redes sociales, foros y comunidades sobre viajes astrales, así que no podemos confirmar al 100% que todas sean reales. Algunas podrían ser exageraciones, sueños lúcidos o relatos inventados, pero cuando tantos testimonios comparten detalles precisos, salir del cuerpo, ver su habitación desde arriba, sentir vibraciones o encontrarse con presencias extrañas, la duda se vuelve inquietante. En muchos países latinoamericanos, especialmente en México, a esto le llaman que se te suba el muerto, y si no sabes qué está pasando, puede ser una de las experiencias más aterradoras de tu vida. Mientras dormimos profundamente, el cerebro activa un seguro en los músculos para que no actuemos nuestros sueños. Si sueñas que corres, no corres. Si sueñas que peleas, no golpeas a nadie sin querer. Es un mecanismo de protección. La parálisis del sueño ocurre cuando la mente se despierta antes de que el cuerpo reciba la señal de volver. Estás consciente, abres los ojos, pero tu cuerpo sigue totalmente inmóvil. Nada de eso sería tan grave si no fuera por el detalle más inquietante: las alucinaciones. Como el cerebro sigue a medias entre el sueño y la realidad, comienza a mezclar ambas cosas. La falta de oxigenación, la sensación de peso en el pecho y el pánico hacen que la mente invente explicaciones, sombras, figuras sentadas sobre ti, presencias en la habitación. Para algunas personas, sin embargo, este estado es también la antesala de algo más profundo, el momento exacto en el que sienten que pueden desprenderse del cuerpo. A mí me suele pasar de vez en cuando y en ocasiones seguido. Siempre veo a un niño que conforme se me acerca, se va haciendo más grande hasta que termina encima de mí. En eso empieza a voltear a todos lados hasta que me mira cara a cara, pero yo solo veo una sombra negra, demasiado negra a decir verdad. Pero siempre es lo mismo, en ocasiones despierto y lo veo del otro lado de la habitación, y cuando se da cuenta que lo estoy viendo y voltea, comienza mi parálisis de sueño y no me puedo mover para nada. En ocasiones siento que duran horas, pero solo son minutos. A mí me sucedía hace un buen tiempo. Sentía que se subían a mi cama. Al mismo tiempo escuchaba cómo rechinaba el colchón y se subían encima de mí. También sentía que me tocaban o me besaban el cuello de una manera sexual y como si estuviera sometida de las manos. Dejó de suceder hasta que dejé que la parálisis fluyera. En mi caso, a inicios de 2020, después de la fiesta de fin de año, tuve una parálisis, donde 2 personas cercanas a mí estaban muertas y yo convivía con sus espíritus. Sin embargo, uno de ellos me atacaba y ahí sucedió mi primer parálisis. Las tuve casi todos los días, al punto de tener miedo a dormir. Me daba algo de miedo porque venían acompañadas de pesadillas, sueños algo catastróficos o muy raros. Gracias a las parálisis, comencé a entrenarme para así tener sueños lúcidos. Lo bueno es que al lograr este estado puedes hacer lo que quieras cuando estás en uno. Lo malo es que tienes que esperar a que te pase la parálisis para así poder acceder a este estado. Mi mamá me enseñó a hacerlo cuando era niña, mucho antes de que fuera moda en TikTok. Ella es escritora y me contaba que en sus sueños podía crear historias y seguir un sueño donde había dejado el anterior. Yo, como toda niña, me emocioné y le dije que me enseñara. Hubo una época por ahí de 2012 que estaban muy de moda los zombies. Y en mis sueños tenía toda una historia loca estilo Resident Evil, donde exploraba junto a otros sobrevivientes y andábamos por la ciudad enfrentando zombies. Incluso teníamos un gato zombie mascota con nosotros. Seguí con esos sueños como por 2 años, hasta que un día simplemente lo dejé de soñar. Sí he podido incentivar soñar con cosas, series, juegos, personas en específico, etc. Pero creo que se trata más de condicionar tu mente a soñar con eso,
porque hay que estar pensando todo lo posible de día y antes de dormir que quieres soñar con eso. Conocí el shifting en el 2020, me dio curiosidad e intenté ir incontables veces. Según sé, está ligado con la teoría de cuerdas del multiverso. El shifting es ir a una realidad alterna de lo que sea, serie, libro, anime, etc. Puedes cambiar absolutamente todo de ti, hasta tu tipo de sangre, y hacer que ciertas situaciones pasen. Esto sucede mientras estás dormido. No necesariamente puede ser así, ya que se supone que puedes dejar un clon en esta realidad que haga todo lo que tú harías. Jamás algo que tú no haces. Lo que viaja a la otra realidad es tu conciencia, por ende, no tiene nada que ver con lo espiritual, ya que no es un viaje astral. Constantemente se confunde con esto, pero no es así. Nadie me cree, pero en mis sueños existe una ciudad en la que nunca he estado, y cada que la sueño sé exactamente en dónde está. Cada lugar es como si hubiera vivido toda mi vida ahí, y conozco todo, pero en la vida real nunca he estado en algún lugar parecido. Desde hace años empezaron esos sueños, y poco a poco fui visitando más lugares, pero casi siempre me están persiguiendo o me tengo que esconder. Hay personas que son llamadas onironautas, la cual se supone que es una capacidad psicológica en donde se puede viajar a través de diferentes vidas que hayas tenido y se puede entrar sin necesidad formar parte del ocultismo. Hay varias teorías que explican el porqué de este fenómeno, como por ejemplo los universos paralelos. La misma explica que al dormir nos conectamos con otras versiones de nosotros mismos en otras dimensiones. Si han soñado que los secuestran o asesinan, probablemente haya sido real, pero en un plano paralelo. Cuando mi hermano era bebé, según cuenta mi mamá, fueron a un cerro a convivir y mi hermano se quedó dormido allá. Cuando regresaron a casa, mi hermano aún no despertaba. Y así estuvo por varias horas hasta que le dijo una señora a mi mamá que su espíritu se había perdido en el cerro y que tenía que regresar a buscarlo. Le dijo que se parara en el lugar más alto del cerro y le gritara con todas sus fuerzas que le ordenara que regresara. Así lo hizo mi mamá y después de 30 minutos de estar caminando por el cerro gritando el nombre de mi hermano, despertó. Cabe mencionar que siempre ha sido muy sensible a lo paranormal y ha hecho contacto con muchos entes. Yo siempre he leído mucho sobre estos temas. Intenté incontables veces hasta que una vez en un grupo de brujería, una señora compartió un link de su canal de SoundCloud donde ella hace audios para usar como guía en un viaje astral. Lo hice por 2 días. El tercero, en plena práctica, ya sentía cómo podía desprender mi cuerpo astral. Me asusté y me desperté de golpe. Me consumió demasiado a tal grado de darme jaqueca. En ese momento decidí jamás hacerlo de nuevo. Esa noche tuve insomnio, no pude dormir hasta las 5 de la mañana. Cuando de repente comencé a sentir como un hormigueo tremendo y sentí cómo se desprendía mi cuerpo astral. Todo esto fue involuntario. Despierté elevada viendo mi cuerpo físico y mi habitación. No entendía nada, intentaba despertar y era un bucle. Despertaba de vuelta pensando que era la vida real y no. En el tercer intento de despertar, logré ver un espíritu o larva que estaba sentada en una silla de mi habitación. Yo tenía mucho miedo porque ya sabía que estaba en un viaje y prácticamente estaba robándome energía. Luego se subió encima de mi cuerpo y podía sentir como desde mi ombligo me robaba energía. Se me pegó arriba del estómago y fue horrible. Cuando finalmente logré despertar, sentía un dolor de cabeza indescriptible y una fatiga terrible. Cuando tenía 18 llegué a probar varios psicodélicos, ninguno me hizo viajar como la Salvia Divinorum. La probé una vez y jamás lo volví a hacer. Me asusté, y eso que ya había probado 2 o 3 veces. Hongos, peyote, LSD, trip, sapo. Cuando fumé salvia, literalmente sentí como una vibración muy fuerte como la del celular, pero en todo el cuerpo. Podía sentir prácticamente cada poro de mi piel e identificarlo individualmente ignorando los demás si así lo quería. Fue la primera vez que sentí el control total de mi cuerpo. Cada extremidad, cada milímetro que me movía, lo podía predecir y medir con una presión en modo rápido normal,
pero yo lo veía en cámara lenta como si ya supiera exactamente cómo iba a suceder. En fin, al fumar lo último que recuerdo es dejarme caer hacia atrás en la cama, y cuando caí es como si me cambiaran de pantalla a otra donde al segundo ya estaba viendo cuerpo acostado, y yo estaba flotando. En efecto, era en un viaje astral, podía ver a todos mis amigos hablando y moviéndose abajo, y yo arriba intenté colocar y acomodar cada dedo en mi cuerpo para ver si regresaba, pero no funcionó. Era como si yo fuera una proyección de un proyector de película. En este punto entendí lo que había sucedido. Al principio me asusté porque pensé que me había quedado en el avión, pero después me entró una calma sin dejar de estar consciente de lo que sucedía, porque prácticamente entendí que las preocupaciones, miedos, todas las sensaciones, sentimental, pensamientos, son del cuerpo carnal, porque para eso fue diseñado, y adentro estamos nosotros aprendiendo y comprendiendo cómo funciona todo el mundo y su alrededor. Por primera vez, vi el mundo desde otro panorama, y hay cosas que sí puedo explicar y otras no, pero sí es algo con lo que se debe de respetar y no jugar, y que cada cosa que digas y repitas o pienses, realmente lo decretas y lo atraes. Y no hablo en su totalidad en la fuerza de atracción, sino en algo más grande, algo mayor que todos nosotros y todo lo que existe. No sé si exista vida después de la muerte, y no sé si fue solamente la droga actuando, pero lo que sí sé es que existe algo muy grande fuera de todo lo que conocemos y entendemos. Sin mencionar que después de ese día, empecé a tener sueños lúcidos hasta la fecha, en los cuales a veces llegué hasta drogar para dormir más y más, porque podía hacer lo que yo quería en mis sueños, tener lo que quisiera cuando quisiera, y todo se sentía real: el miedo, el placer, la felicidad, las tristezas, el calor, el frío. Es algo muy locos. Estuve así casi 2 meses. Después, cuando vi afectada mi vida social y personal, prometí nunca volver a hacer eso. Y hasta la fecha, ya no son ya recurrentes los sueños lúcidos. Pero hay días que sí tengo sueños lúcidos y otros sueños normales. Yo no sé si esto cuenta como viaje astral, porque yo nunca he podido hacer algo así al estar dormida. Me cuesta mucho. Pero la última vez que hice ayahuasca, en mi tercera toma, que fue la más fuerte, me incorporé para vomitar porque tenía muchas arqueadas. En eso veo un gato negro rodearme y hasta pensé de dónde salió que se metió a la carpa. Luego me di cuenta que había sido una ilusión. Al recostarme y seguir con lo que me estaba enseñando la abuelita, hubo un momento en que me vi claramente llegando por el pasillo de mi departamento, abrir la puerta y ver a mi gatita en el sofá. Me acosté con ella y supe de algún modo que ella era mi animal espiritual, la encargada de cuidarme en el mundo, no físico. Fue una experiencia muy bonita. Cuando hablamos de viajes astrales, inevitablemente entramos en un terreno donde se cruzan la espiritualidad, la percepción y los límites de lo que llamamos realidad. Y en México, una de las figuras más interesantes para abordar este tema es Jacobo Greenberg. Greenberg no fue simplemente un investigador de lo paranormal, era neurofisiólogo. Estudió la actividad cerebral, la percepción, los estados alterados de conciencia y, sobre todo, la forma en que la mente construye la experiencia del mundo. Su trabajo lo llevó a convivir con chamanes, curanderos y meditadores, intentando entender qué ocurría en la conciencia cuando una persona decía acceder a información, lugares o dimensiones más allá de los sentidos ordinarios. Desde la perspectiva de los viajes astrales, esto resulta fascinante, porque si la conciencia no está completamente encerrada en el cerebro, sino que participa en un campo más amplio de información, entonces una experiencia extracorporal podría interpretarse no solo como una alucinación, sino como una expansión de la percepción.
Y hasta aquí llegamos por ahora. Pero el tema de los viajes astrales es mucho más profundo de lo que parece. Todavía quedan teorías, testimonios, métodos, advertencias y experiencias demasiado extrañas como para dejarlas fuera. Así que si quieren una parte 2, déjenlo en los comentarios. También cuéntenme si alguna vez han tenido una experiencia parecida o si conocen una historia que merezca aparecer en el canal. Y si este video les atrapó, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido sobre misterios, conciencia y fenómenos que desafían lo que creemos saber de la realidad. Nos vemos en el próximo video.